y vamos a seguir nuestra clase. Lo que vamos a hacer ahorita es revisar lo que hemos platicado en un momento determinado. Nosotros compartimos con ustedes este documento. Este pequeño documento, ahorita se los voy a subir. No lo quería subir antes porque les puede causar un poco de confusión. Nosotros estábamos terminando esta parte. Ya discutimos y elaboramos un pequeño ensayo sobre qué es evolución, qué se entiende sobre evolución biológica, y empezamos a desarrollar una línea de tiempo al mismo tiempo que por equipo empezamos a desarrollar cuáles fueron las aportaciones en esta línea de tiempo de gente como Lamarck, Darwin, Wallace, qué es la teoría sintética, cuáles son las nuevas aportaciones que desarrolla el neutralismo y el equilibrio puntuado, qué es esta cosa del pensamiento evolucionista. Vamos a empezar un ejercicio que les va a gustar. Espero que les guste y los va a divertir. Y este ejercicio es el siguiente. Vamos a empezar a ver a Darwin, la evolución y la selección natural. Para eso les he puesto esta liga de la Academia Khan. Es una liga muy general sobre apoyo que van a tener, pero antes de consultarla, cada uno de los equipos, cada uno de ustedes va a empezar a seleccionar un pequeño problema y lo va a resolver tal como se los indican aquí. Dice, por equipo, ¿sí? Van a seleccionar esto y en cuestión de 30 minutos tienen que resolverlo. Es una cosa muy sencilla. Quizás se tarden un poco más por las condiciones de conexión y demás. Digamos, la actividad se llama selección natural y el juego, porque es un juego, se llama el juego de las mariposas, donde van a poner, cada uno de ustedes va a seleccionar un problema. Hay 6 problemas, como el que está ahorita visualizado, que dice, tenemos que hacer una indagación del conocimiento previo de cada uno de ustedes. Entonces, durante 5 o 10 minutos, ustedes lo que van a hacer es escribir las ideas que se les vengan a la mente, sus creencias, lo que han entendido, etcétera, etcétera. Y eso lo tienen que hacer de forma individual. Después, en equipo, van a tener que resolver la pregunta. Por ejemplo, esta pregunta dice, cuando Fleming descubrió la penicilina, no tenía idea del alcance de dicho hallazgo. En la mayoría de los casos de infección bacteriana, en la garganta o en el intestino, se utilizan los antibióticos que descubrió él, o algún derivado de ellas, que son generaciones de cepas nuevas donde se extraen diferentes tipos de antibióticos. El primer gran antibiótico que se conoce fueron las sulfas, pero en este caso estamos hablando de Fleming y estamos hablando de la penicilina, que es un metabolito secundario, es una sustancia que se produce los Penicillium flavus, que son muy comunes, son hongos muy comunes en la naturaleza. ¿Se acuerdan cuando hicimos nuestra primera práctica, donde muchos de nuestros pequeños cultivos que empezamos a desarrollar, básicamente estaban invadidos por hongos? Invadidos por hongos, y empezamos a saber de las hifas, de los esporangios, etcétera, etcétera. Todas estas cosas. Entonces, en un momento determinado, Fleming, en su investigación, se encontró que algunos de sus cultivos estaban contaminados por eso. Y en lugar de hacer lo que muchos investigadores hubieran hecho, muchos investigadores que no han desarrollado un pensamiento que se conoce como pensamiento lateral, de preguntarse permanentemente, saber, ¿cómo es? Si yo seguí todos mis procedimientos y esto se me está invadido por hongos, algo tuvo que estar mal. Pero además empezó a observar cuidadosamente las cajas que tenía de cultivos, las cajas de Petri, igual que las que tuvimos nosotros, y dijo, ay caray, a ver, aquí hay zonas donde bacterias no crecen. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y entonces empezó a estudiar y a revisar todos los pasos. Sin embargo, cada vez que se observa una disminución, fíjense, desde entonces se utilizan los antibióticos para prácticamente todo, o algún derivado de ello. Sin embargo, cada vez que se observa una disminución en la eficiencia del medicamento, de tal manera que las enfermedades no se erradican por completo o son recurrentes.
La pregunta concreta es, ¿a qué crees que se debe esta situación? Explica con detalle en una cuartilla. Ese es el trabajo primero individual y después por equipo. Otro equipo, por ejemplo, puede escoger la siguiente, con las mismas reglas, con los mismos parámetros que empezamos a explicar. La pregunta 2 dice, a principios de siglo, un naturalista realizó un experimento consistente en cortar durante varias generaciones la cola a unos ratones y ver cómo aparecía la descendencia. Su pregunta es, ¿qué crees que sucedería al cabo de 20 generaciones? ¿Nacerían con cola o sin cola? ¿Por qué? ¿Influiría en algo el que se entrenan a una lechuza para que cazara a los ratones por la cola? ¿Sí? De forma que los que carecían de esa cola no fueran atrapados. Explica con detalle. Entonces, hay 6 problemas. Van a seleccionar uno por equipo, ¿sí? Y los van a contestar. Esa es la primera parte del trabajo. Es relativamente sencillo porque es con lo que ustedes saben. Nada más con lo que ustedes saben. ¿Está claro? ¿Tienen preguntas hasta aquí? Profesor, ¿este archivo cuándo lo va a subir? Ahorita mismo, en cuanto terminemos la clase, en cuanto, más que una clase, ahorita lo que estoy haciendo es una introducción del tema y al final lo vamos a cerrar. Al final sí voy a tener que dar una clase con un PowerPoint y todo esto y vamos a platicar para poder centrar muchas de las cosas que han estado haciendo. Si se fijan, siempre sigo una metodología en este punto y es exactamente lo que estoy haciendo. Después de que resuelvan esta parte, van cada uno en su casa a jugar. ¿Sí? Y este es el juego realmente, que es una pequeña práctica. Van a conseguir en su casa, si estuviéramos en el laboratorio, les pediría que llevaran una cartulina blanca, una cartulina roja, una cartulina verde, una cartulina azul, una morada, una negra, por ejemplo, unas 6 cartulinas diferentes, 5 o 6 por equipo. Aquí van a tener que buscar algo que sustituya la cartulina, que tenga un tamaño semejante. Lo pueden hacer en su casa, lo pueden hacer por equipo, comunicándose. Eso ya lo deciden ustedes. Yo normalmente les pido, porque además es un trabajo muy minucioso, es que utilicen, por ejemplo, que compren por equipo o por grupo, a veces se organizan los grupos, una bolsa de confeti de colores. Y lo que se hace es empezar con poblaciones, lo que simularía una población idéntica. Se seleccionan 100 confetis de color blanco, 100 confetis de color rojo, 100 confetis, cada uno de los colores que tiene la cartulina que van a utilizar. Y después siguen estos pasos. Va a haber un naturalista, va a haber depredadores, va a haber todo esto, y lo que van a empezar es a anotar en una tabla para después graficarla todos los datos que van a resultar. Claro, evidentemente, antes que esto, tienen que establecer una hipótesis. Por ejemplo, dice, todo esto, ¿qué esperan? Si ya lo leyeron después de la plática, o les doy unos 5 segundos para que lo lean y me puedan decir alguna pregunta. ¿Qué esperarían ustedes de este juego? De esta pequeña práctica. Noche de ronda, vamos a empezar a cantar todos. No los distraigo. ¿Ya lo leyeron?
Sí, pero yo tengo una duda, profesor. Eso No es entiendo bueno. muy bien. A ver, dime. No entiendo muy bien cómo se va a realizar el trabajo. O sea, esto de gastar las mariposas así, bueno, en el hecho de que estamos como cada quien en su casa y así, ¿cómo lo vamos a trabajar? Esa es como mi duda. Bueno, ustedes todos tienen la mayor parte tiene un celular o un reloj en su casa. Y entonces no tenemos los cronómetros que existen en el laboratorio, pero podemos utilizar el cronómetro del celular. No tenemos, si no podemos salir por X razón, vamos a utilizar algo que tenga las medidas de una cartulina. Digamos que son, en promedio, las cartulinas andan por 40 por 50 centímetros. Es en promedio. Utilicen varias áreas así, utilicen la alfombra de su casa, la delimitan perfectamente con masking tape o utilizan el piso de su casa o utilizan cualquier otra cosa que se tenga una superficie más o menos regular, puede también ser un poquito irregular. Y si no tienen confeti, pueden pedirle prestado 100 frijolitos a su mamá. Si tienen frijoles negros o frijoles bayos o frijoles blancos, que se llaman alubias. Si tienen garbanzos, si tienen alguna otra cosa que tenga más o menos las mismas características. Y esa va a ser su población inicial. Y lo que tienen que hacer es, después de que cuentan 100 de cada uno, es en una bolsita de plástico o de tela, van a meter las 100 de cada uno en esto y los van a revolver, pla, 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 van a revolverlo, perdón. Y después de esto, los distribuyen al azar en esa superficie que ustedes marcaron. Y entonces van a establecer una regla con 2 dedos, pulgar e índice, van a establecer que esto es el equivalente a un pico de un águila que va a ir a cazar conejos. ¿Cuáles son los conejos? En este caso les plantean mariposas. Bueno, va a cazar mariposas. ¿Cuáles son las mariposas? Bueno, los frijoles blancos, los frijoles negros, los frijoles bayos, o algunas, si no tienen eso, van a hacer, tienen sopa de pasta en su casa, bueno, van a hacer de esta sopa de lengüita o va a ser de letras, con ciertas características, pero si va a ser de letras van a meterse en un poco más de problema porque tendrían que ser sopa de letras que fueran todas A's, todas B's, todas C's. ¿Por qué es eso? Porque si no empiezan a introducir variables. Ya tenemos un problema. Ahí siempre deben de tomar en cuenta físicamente cuáles son las variables que van a medir. Y ya tienen color y forma. Esas son las dos variables principales. Después de esto, si ustedes introducen que aparte de la forma hay variantes de esta forma muy grandes, entonces empiezan a tener. Ustedes mismos se van a empezar a dar cuenta cuando empiecen el juego. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Sí, Sherezade, que estabas preguntando? Sí, gracias. Ya me quedó claro. Sí, para los demás ya quedó claro. Lo primero que tendrían que hacer, ¿qué esperan? Por ejemplo, yo soy un águila y me alimento, soy un ave que me alimento de mariposas. Y entonces de repente veo una mariposa y ¡fum! Rápidamente. Por eso se les pone en tiempo delimitado en 20 segundos cuántos van a coger al azar en todas las áreas. Porque es así como cazan los depredadores. No van, ay, aquí tengo 100 cochinitos, aquí tengo 200 mariposas, acá tengo, qué sé yo. Van encontrando esto, tienen sus cotos de caza, van volando y de repente identifican a la presa y ¡fum! Bajan y la toman. Por eso se establece que sea con 2 dedos rápidamente y por eso es tan divertido hacerlo en el salón, pues porque son confetis y son una lata recogerlos con 2 dedos, porque muchos quieren utilizarlo con las uñas, pero ojo, después se dan cuenta que eso es una ventaja adaptativa. Porque las uñas en algunas de sus compañeras o compañeros que tocan guitarra o lo que sea, o que les gusta traer las uñas un poco más largas, les da una ventaja que aquellos que no tienen uñas. Y entonces, esas son las cosas que tienen que ir anotando ustedes. Van a tener que ir anotando toda esta parte. ¿Sí queda claro? Y esto es bien importante, porque estamos uniendo lo que están leyendo
sobre lo que se prescribió sobre la selección natural, sobre la evolución, qué es esta cosa, lo que se ha discutido, sus contras y demás. A ver, creo que llegó alguien tarde. Chatear, no, es un chat, pero es el chat de esto, discúlpenme. Estamos tratando de entender todo esto. ¿Qué es esta cosa de evolución? Porque en el fondo lo que estamos tratando de entender es cómo se originan las especies. La gran pregunta que hizo Darwin, la gran pregunta que existía desde antes de los griegos era ¿por qué hay tantos animales, plantas, etcétera? Y más adelante, con el descubrimiento del microscopio, ay, pues ¿por qué hay tantas bacterias? Ahora, ¿por qué hay tantos virus? ¿Por qué hay tantos hongos? ¿Por qué hay tanto biodiversidad? ¿Dónde se origina eso? Y hay un mecanismo que propone Darwin y Wallace que se llama selección natural. El origen de las especies por selección natural, y estamos tratando de entender cómo se produce esto. Esa es evolución. Y esto es un poco la idea de empezar a hacer estas prácticas, contrastarla contra lo que ustedes creen que saben, contra lo que ustedes creen que entienden de esto, para poder hacer una bonita discusión. Ya por eso empezaron a estudiar qué dijo Lamarck, por ejemplo, qué dijo, en qué se apoyó, qué dijo Darwin, Wallace, qué dijo, qué dice la teoría sintética, qué es esa cosa del saltacionismo, etcétera, etcétera. O sea, toda esta parte, ¿cómo se le ocurrió a Lynn Margulis esta parte? ¿Por qué habla de evolución? ¿Por qué hablamos de divisiones, de los 5 reinos, etcétera, etcétera? Todo eso es tratar de explicar esta complejidad que hemos llamado biodiversidad. Porque el siguiente gran tema es, pues ya es medio, empezamos a explicar esta gran biodiversidad, pero ahora tenemos que ver cómo se encuentra en su entorno, cómo es que sobrevive en su entorno. Y ese es el siguiente tema que vamos a abordar. ¿Hasta aquí vamos bien? Háganlo, por favor, en etapas. Cualquier duda, pregúntenme. ¿Sí? La tercera etapa es un pequeño cuento que escribe un señor que siempre va al mismo camino. Van a tener que empezar a desarrollar lo que se les pide en la tercera etapa. Todo esto lo van a realizar durante toda esta semana. Es relativamente corto y es relativamente, desde mi punto de vista, pero bueno, yo soy biólogo, ¿qué voy a decir? A mí me encanta esta cosa, ¿no? Es una lectura muy sencilla, muy sencilla que está aquí, que les va, es de página y media. Es una adaptación que se hizo de este autor, 1996 aparece en esto. Y además, si quieren, cuando terminen de leer esto, apoyarse en esta otra lectura o en otras que encuentren y que han encontrado para poder hacer esto, su práctica, la línea de tiempo y demás, pueden utilizar también como refuerzo este pequeño link que les envío. Y les envío uno muy reciente porque de repente algunos de los links van cambiando y entonces esto lo saqué el día de ayer. Está a su disposición, es muy general, está desarrollado para el nivel que ustedes tienen en este momento, es más para el ciclo de bachillerato, entonces esto les puede ayudar a aclarar algunos pequeños conceptos y cosas que se encuentran ahí. ¿Vale? Entonces, en un momento, yo les subo el complemento de el documento que les envié la vez anterior y lo platicamos. ¿Les parece? Bueno, ¿todavía viven o ya se murieron? Sí, profe. ¿Eh? Sí, profe. Yes. Ay, perdón, llegó Karen. Un poco tarde, pero discúlpame, Karen, pero no he visto tu incorporación. Bien. Entonces, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿No? La próxima clase, lo que voy a hacer es justamente tratar de resumir a través de el apoyo de un PowerPoint algunas de estas cosas para poder avanzar sobre el siguiente tema. Y con esto espero más o menos que vayamos entendiendo un poco la lógica del curso. Si tienen dudas, por favor, háganlas. Pregúntenme, para eso estoy y me encanta que me pregunten, ¿no? ¿Vale?
No los escucho, ¿sí? Sí, Sí. profe. Perfecto. Sí. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es, en este momento, parar la grabación y